Estamos en Perú 21 Televisión y vamos a conversar con el analista político Víctor Caballero. Víctor Caballero tiene un gran conocimiento de la política, de cómo se han llevado muchos de los trances políticos en nuestro país. Y hoy le hemos pedido acercarnos un poco a las nuevas y pocas noticias que tenemos sobre y respecto de los candidatos para las próximas elecciones del Bicentenario, las elecciones generales del 2021. Víctor, gracias por atendernos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cecilia. Gracias por la invitación. No, al contrario. Tú has hecho una columna hoy que la compartiste por redes sociales, citando el nombre castellanizado de George Forsyth, con el que están, digamos, sus correligionarios, sus militantes, lo están promocionando, ¿verdad? Es Forsyth. Y la verdad es que la gente ya le bautizó de esa manera en las elecciones municipales, el Forsyth. Y yo leí con atención tu columna y la verdad es que me sorprendió tu preocupación. ¿Por qué te preocupa tanto un liderazgo como el de George Forsyth? Bueno, para empezar, la palabra George Forsyth que usé, en realidad ya está usado como estrategia de campaña de sus publicistas, ¿no? O sea que no es de ninguna forma peyorativa de referirse a un candidato, sino es parte de la manera como sus publicistas están tratando de popularizar el nombre de este candidato, ¿no? Ahora, respecto de la columna, lo que me llama la atención es la alianza política de dos personajes, uno que es George Forsyth, que ya sabemos cuál es su trayectoria, y el otro es de Humberto Lay, que tiene una larga trayectoria y que en realidad pertenece a una ideología, digamos, religiosa del evangelismo no fundamentalista, podríamos decir, religioso, y que ya tiene una larga presencia en la escena política nacional. Entonces, la reflexión es respecto a esa alianza tan inusual, tan sorprendente, pero como ya estamos en el Perú, ya no sorprende casi nada. Entonces, ¿qué perspectiva hay o qué hay detrás de estas alianzas? ¿Qué intereses hay detrás de estas alianzas? Es lo que debemos reflexionar y lo que debemos profundizar en la medida que lo que está en juego es el destino del país, ¿no? De todos sus avances en la construcción de una democracia, de todos los avances en la construcción y en la conquista de derechos sociales, y si estas van a ser contravenidas o no por futuras alianzas o por candidatos de una u otra tendencia política. Esa es ¿Por qué te preocuparía? De la preocupación. ¿Por qué te preocuparía el hecho de que los evangélicos, que además siempre han estado en la política, por lo menos activamente desde el año 90, ¿verdad? Ellos fueron parte de Cambio 90, el grupo que llevó a Alberto Fujimori al poder en el año 90. ¿Por qué te preocuparía que ellos estuvieran en o algún sector? Porque no son todos iguales, no se comportan todos con la misma actitud, no tienen todos los mismos, digamos, las mismas aprehensiones, ¿no? ¿Por qué te preocupa tanto que se junten a un líder joven nuevo como George? Bueno, tú lo has precisado bien, no todos los grupos evangélicos tienen un mismo pensamiento, una misma ideología o una misma propuesta política. Hay en realidad y es verdad grupos evangélicos bastante democráticos que han ayudado mucho a la construcción del país y sobre todo a la construcción de una sociedad solidaria. Pero también hay el fundamentalismo evangélico que ha sido largamente estudiado. De hecho, hay varios libros en el Perú publicados respecto al evangelismo político en el país, pero que tienen a la base una agenda política muy conservadora y que tiende a destruir todo lo avanzado en cuanto a derechos sociales, en cuanto a políticas educativas, en cuanto a políticas de salud, y que ese fundamentalismo evangélico, que ya hemos visto en su expresión más cruda con este grupo, con Mis hijos no te metas, empieza ahora a recobrar fuerzas y a encaminarse a proyectos políticos.
La preocupación es si el pastor Lai, que expresa una de esas tendencias, va o no dejar de lado ese planteamiento del fundamentalismo evangélico y se va o va a aceptar una propuesta más democrática, más de derechos sociales, que es lo que ha venido peleando y luchando el país. Hasta donde nosotros hemos podido indagar con gentes cercanas al movimiento del alcalde Forsyth, el pastor Lai ya no interviene en política. El partido de alguna forma ha sido cedido y los evangélicos que todavía están alrededor de esta agrupación, de este partido, de esta organización política que tiene una inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, pues se habrían comprometido a no participar en política activa en un eventual gobierno. Más bien, ellos podrían sí tener algunos cupos en la lista parlamentaria, algunos espacios en la lista parlamentaria para poder postular al Congreso. ¿Eso cambia un poco las cosas o crees que eso va a terminar en una ruptura? Bueno, no es que definitivamente termine en una ruptura, ¿no? Lo que sí creo es que la base política social nacional la va a dar el pastor Lai y sus bases evangélicas. Dudo mucho que ellos pierdan la oportunidad de colocar una bancada parlamentaria en el próximo Congreso. Y de hecho, una de las aspiraciones grandes de los grupos evangélicos es tener siempre una bancada evangélica que la represente. Entonces, es ahí el tema que tendríamos que tomar en consideración. No es que si Forsyth asume la figura y la representación de un partido, sino cuál es la bancada política que se va a construir a partir de esta alianza. Y de hecho, quien tiene mayores posibilidades para obtener una bancada evangélica, una bancada parlamentaria en el partido de Forsyth, es precisamente los grupos evangélicos que sí saben hacer campaña política y que lo han demostrado, que saben hacer campaña. La agrupación va a cambiar de nombre y también de logo o de símbolo para estas elecciones. Eso también, digamos, puede ser interesante porque podría así permitirnos ver una posición más definida de parte de las propuestas y las políticas de Forsyth. Ahora, Forsyth tiene en este momento una intención, una simpatía, goza de una simpatía, porque en realidad hasta el momento los peruanos están expresando quién les simpatiza más. Todavía no ha comenzado la campaña, todavía nadie está haciendo propuestas, entonces los peruanos están diciendo quién les simpatiza más. Y es interesante porque Forsyth tiene simpatías importantes, un alto grado de simpatía en el interior rural, en el interior urbano y en el interior rural en nuestro país. Yo lo que veo es que hay una fuerza política, que es el alcalde de La Victoria, con una enorme capacidad de poder hacer una campaña política sustentada, como digo, en estas bases evangélicas, y que pueden tener una opción para hacer, si no gobierno, para tener una bancada parlamentaria interesante o importante en el próximo Congreso. ¿Qué otra Ahora, que va a ganar o no, eso no sabemos. El Perú, en verdad, no se sabe eso hasta la última semana de las elecciones. Ya estamos seguros de eso. Es verdad. Sí. Ahora, ¿a qué otra bancada o a qué otro grupo? No bancada, ¿a qué otra agrupación tú le ves futuro para estas próximas elecciones? Mira, yo lo que conozco de los comportamientos electorales desde el 2010 hasta ahora, en 2019, es que el voto evangélico es un voto focalizado en regiones, ¿no? El hecho de que se haya generado este vacío de participación política sin candidatos presidenciales en 2019 ha hecho que crezcan, que se inflen un poco las representaciones, pero creo que en la campaña ya presidencial los partidos o los grupos evangélicos van a regresar a su nivel. Pero ¿cuál es ese nivel? El nivel es que tienen bases provinciales y regionales consolidadas, ¿no? El FREPAP ha tenido un comportamiento electoral regional y municipal bastante interesante.
han ganado provincias, han ganado distritos, tienen votaciones en diversas zonas del país, que si bien no les permite ser la primera fuerza electoral, sin embargo sí les abre la posibilidad de tener un cupo en el Congreso. Igual el pastor Lai con su grupo evangélico, que por lo demás, y es algo bien interesante, el pastor Lai es sumamente práctico, no se hace problema por nada en cuanto a alianzas se refiere. Ha ganado en las elecciones del 2018 8 provincias, casi toda la región Loreto ha ganado provincias en Lima, en Arequipa y en otros lugares, son 8 en total, en todas ellas con grupos aliados, con grupos parlamentarios de distinta característica y de distinta ideología, pero obviamente bajo el mando del Partido Renovación Nacional. En ese aspecto creo que lo que va a pasar es que ellos van a tener también alianzas muy prácticas, muy operativas, que en la perspectiva de tener una bancada parlamentaria que les consolide su hegemonía local y regional. No creo que tengan en mente una candidatura nacional como grupo evangélico. Para eso se han aliado con George Forsyth, que no sé qué los une finalmente, ¿no? Sí, pues poco a poco iremos descubriendo qué los une o nos los irán explicando los propios protagonistas, ¿no? Pero claro, más allá de la lectura política, Víctor, ¿por qué la gente vota por estos grupos evangélicos? ¿Cuál es tu interpretación? Porque no hay tantos evangélicos en el Perú. Es más, no hay tantos peruanos religiosos. Los peruanos, digamos, somos religiosos porque nos han educado así en la mayoría de nuestros hogares, ¿no? No en casi todos, pero sí en una gran parte. Pero, ¿por qué cada vez más peruanos deciden votar por estos grupos? Mira, yo he visto con bastante interés quienes salieron elegidos en las listas congresales, y hay una particularidad que me ha llamado la atención, ¿no? Los candidatos salen del mismo pueblo, o sea, no son profesionales de la política que hacen campaña en el pueblo, no, son gente salida de la propia base social que luego son promovidos a ser candidatos a políticos. En el caso, por ejemplo, de un candidato del FREPAP en Tacna, él era estibador en el mercado de Tacna y llega a ser elegido como congresista en estas elecciones. Pero obviamente no lo han elegido por ser estibador, sino porque está presente en el mercado, en la vida social de la población. Es decir, los nuevos candidatos no son profesionales de la política, sino surgen de la misma base social en donde el partido realiza, en este caso los partidos evangélicos, realizan su trabajo diario. Claro. Eso es lo que yo creo que es lo que ha marcado la elección en estos últimos años. La gente elige al que está a su lado, al que lo ve todos los días, al que está en su vida cotidiana. Y esa es la fuerza que han tenido los grupos evangélicos y también los otros grupos políticos, en este caso del etnocacerismo, ¿no? O de VP, que saca ese tipo de candidatos y los coloca en el Congreso. Te voy a comprometer para hablar más adelante sobre el etnocacerismo y esta fragmentación que ha empezado también a ocurrir al interior de esta organización. Ahora, por supuesto, te agradezco muchísimo y ha sido muy interesante poder mirar junto contigo un poco cómo empiezan a organizarse, a formarse estas nuevas alianzas que tienen el elemento, el factor evangélico. Muchas gracias, Víctor. Hasta pronto. Gracias, Cecilia. Gracias. Muchas gracias.